Buenas tardes. A las 12 horas con 47 minutos del 10 de abril de 2018, nos encontramos constituidos en la Sala 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro para celebrar continuación de audiencia inicial dentro de la causa penal 85/2018, que instruye en contra del imputado Luis Alberto López López por la probable comisión del delito consistente en operaciones con recursos de procedencia ilícita en perjuicio a la sociedad. En términos de lo dispuesto por el artículo 9 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se hace desconocimiento que la presente audiencia será presidida por la jueza Nancy de los Santos Álvarez. Se solicita a los entes en términos del artículo 53 y 58 de la legislación citada, permanecer en esta sala de manera respetuosa y en silencio. Asimismo, se les recuerda que se encuentra estrictamente prohibido introducir equipos o instrumentos que permitan la grabación de audio o video. Tampoco deberán introducir armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contra el decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la audiencia. En caso de hacerlos, aplicar alguna de las medidas previstas en el artículo 355 del citado código, que pueden consistir desde el apercibimiento hasta el arresto por 36 horas. Por último, solicito a los entes presentes ponerse de pie para recibir a la señora jueza. En la hora y fecha mencionada por el auxiliar de sala, se declara abierta esta continuación de audiencia inicial en la causa penal 85 de 2018. Ofrezco una disculpa en dilación tan tardía para iniciar esta audiencia debido a problemas técnicos y además por cuestiones de tipo logístico-administrativo, con virtud de diversa información que se debe recabar con motivo de las personas presentes en esta audiencia. Le pregunto al auxiliar de sala, ¿contamos con medios de información? Sí, señoría. Muy bien. Me informan previamente del área de despacho judicial, ellos han sido colocados justamente en el público, pero sí hago de conocimiento de todos los medios de información que en términos de lo dispuesto por el artículo 55 del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe también el derecho del imputado, en este caso, a pues datos sensibles que son, desde luego, se le debe de dar el carácter o el tratamiento de reservados. Por tanto, le voy a pedir a todos los medios de información, pueden tomar las notas que estimen pertinentes, como ya se los anticipó el auxiliar de sala en la presentación de esta audiencia, no pueden, ninguno de los aquí presentes en el público ni de las partes, tomar audio y video de lo que acontezca en esta audiencia. Solamente preguntaría, creo que están de este lado los medios de información, del lado de donde está la parte de atrás de Fiscalía. Bueno, muy bien, entonces solamente estimaría que el lugar donde han sido colocados ustedes pueden tomar debidamente las notas. Si tienen una óptica distinta, yo les preguntaría, me lo hagan saber, parto de que están en el lugar idóneo para que ustedes puedan dar seguimiento a esta audiencia. De no ser así, para que me lo hagan saber, por favor. Muy bien, entonces vamos a continuar ahora con la individualización de las partes. Escucho en primer lugar a la Fiscalía, por favor. Señoría, buenas tardes. Su servidor José Reyes Saldaña, agente del Ministerio Público con datos de notificación y localización previamente señalados al inicio de la audiencia próxima pasada, mismos que no han variado. Gracias. Su señoría, muy buenas tardes. Su servidor Sergio Eduardo Amaro Cervantes, agente del Ministerio Público de la Federación con datos de identificación y localización previamente proporcionados a este juzgador. Gracias. Su señoría, muy buenas tardes. Su servidor Daniel Gerardo Esquivel Chávez, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y notificación previamente proporcionados ante este órgano jurisdiccional. Gracias. Buenas tardes, señoría. Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales A de la Dirección General de Procedimientos Legales de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con datos de identificación ya presentados de la carpeta administrativa. Bien, el carácter con el que usted comparece, se lo pregunto. Tengo carácter de denunciante y soy representante de la víctima, ya ahora en la carpeta de investigación. Muy bien, le hago esta pregunta. Yo en la audiencia inicial le pregunté a la Fiscalía si había reconocido en alguna parte el carácter de víctima y muy particularmente refiriéndome a la Secretaría de Hacienda de Crédito Público, y me informó que no había reconocido en la carpeta de investigación el carácter de víctima a ninguna parte. Entonces, si la Fiscalía se hace cargo. Sí, su señoría, precisamente derivado de la dilación constitucional
específicamente en estos días pasados, específicamente el día 8 de abril, se llevó a cabo el acuerdo por el que se le reconoce tal carácter a la Unidad de Inteligencia Financiera. Muy bien, siendo así, entonces también se le tiene reconocido este carácter en esta audiencia, licenciado, en su carácter de víctima, y ahora le pido a la defensa proceda a su identificación, por favor. Gracias, señoría. Licenciado Francisco Patricio Queguel Jacob, con datos de identificación ya proporcionados con anterioridad. Muy bien, el imputado, si me da su nombre, le pido nuevamente omita sus apellidos en tutela de sus datos personales. Luis, su señoría. Muy bien, Luis, nuevamente, como en la audiencia inicial solicitó la reserva de sus datos personales, ese tratamiento voy a seguir dando para efectos de esta audiencia. En aquella audiencia inicial refirió que le fueron informados sus derechos constitucionales y legales. Le pregunto si tiene alguna duda sobre los mismos para esta continuación de audiencia inicial. No, ninguna. Muy bien. Entonces, solo para poner en contexto, en aquella audiencia inicial, una vez que se formuló la imputación por parte de la Fiscalía, se le informó a usted sobre si era su derecho, que era su derecho a declarar, y usted, asesorado por su defensor, indicó que no iba a hacerlo. En acto seguido, la Fiscalía solicitó se vinculara a proceso a usted por los hechos materia de la imputación, momento en el cual, entre otros aspectos, le hice de su conocimiento para que yo atendiera esta solicitud de la Fiscalía, se preveían diversos plazos por parte del legislador. Usted, asesorado por su defensor, optó por acogerse al plazo de 144 horas para que la susdita pudiera o estuviera en condiciones de resolver si se le vincula o no a proceso. Por tal razón, se señaló fecha y hora, justamente el día de hoy, para celebrar la continuación de la audiencia inicial, y antes de que se decretara la suspensión de esta audiencia, también la Fiscalía, en cumplimiento a una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procedió a motivar su solicitud de vinculación a proceso. Esto con la finalidad de que usted el día de hoy estuviera en aptitud, junto con su defensor, de poder presentar datos de prueba y por ende desplegar la defensa que corresponda en su favor. Le mencioné también en aquella audiencia inicial a la defensa, y en este momento voy a sanear esa imprecisión de mi parte, que el día de hoy tendría que justificar, en todo caso, los datos de prueba que pretendiera presentar el día de hoy. Sin embargo, esta obligación solamente es cuando se ofrecen medios de convicción en el supuesto de que el imputado esté privado de la libertad, lo que no acontece en el caso. Entonces, yo, en cumplimiento a lo dispuesto por estos numerales 314 y 315, tengo la obligación de recibir, esto es, de que se presenten los datos de prueba que estime la defensa, sin necesidad de abrir un debate para que se justifique su pertinencia. Siendo así, entonces lo conducente es iniciar esta audiencia justamente con los datos de prueba. La defensa en aquella audiencia me indicó la posible presentación de algunos de ellos. Sin embargo, esto fue de manera meramente enunciativa, no limitativa. Esto es, puede ampliar o no los datos de prueba que me mencionó, o incluso prescindir de alguno de ellos. Entonces le pregunto a la defensa cuáles son los datos de prueba que pretende presentar en esta audiencia, por favor. Gracias, señoría. Tal y como lo menciona, en la audiencia anterior se hicieron mención de diversos datos de prueba consistentes en las entrevistas de testigos, mismas que fueron señalados a su señoría. Asimismo, hago la manifestación que posteriormente a la audiencia se proporcionaron los domicilios de las personas a la Fiscalía, quien tuvo a bien girar los citatorios correspondientes para que se presentaran a recabar sus entrevistas. Dichas citas quedaron para el día 8 de abril en horarios de 10 de la mañana, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 horas, y para el día 9 de abril en un horario de las 10, las 11, las 12, 13, 14, 15, 16 y 17 horas. Derivado de lo anterior, en fecha 8 de abril nos presentamos ante la Fiscalía a efecto de llevar a cabo el derecho de defensa de mi cliente. Sin embargo, no compareció ninguno de los testigos que estaban citados para llevar a cabo las entrevistas. Eso por un lado. Ahora bien, una vez que tuvimos oportunidad de imponernos por completo de la carpeta de investigación, de los 17 tomos, y una vez que también pude ponerme en contexto con mi cliente a efecto de plantear la mejor defensa, acudimos a la agencia del Ministerio Público de la PGR el día 9 de abril,
donde mi cliente realizó una entrevista, o rindió entrevista, misma que fue recabada por el agente del Ministerio Público, en donde se realizaron diversas manifestaciones en consideración con todos los datos de prueba que fueron aportados por la Fiscalía, y asimismo se solicitó un acuerdo reparatorio, toda vez que mi cliente a la fecha cuenta con todas las facultades de representación de la persona moral Manhattan Master Plan Development, y por lo cual esta defensa consideró importante y viable solicitar el acuerdo reparatorio consistente en que en su carácter de representante legal de la persona moral Manhattan Master Plan Development se pusiera a disposición la bodega marcada con el número 82 del predio que el fiscal señaló como Rancho La Machorra. Acuerdo que fue celebrado con el representante de la UIF, es decir, de la Unidad de Inteligencia Financiera, y en presencia de quien fuera el facilitador que fuera designado para ello, mismo que se llevó a cabo y fue acordado por la Fiscalía. Por lo cuanto, sería cuando, señoría. Muy bien, gracias. Entonces, escucho ahora que me dice la Fiscalía y posteriormente tendrá el uso de la voz la víctima. Por favor. Sí, señoría, gracias. En efecto, tal y como lo refiere el defensor privado del señor Luis Alberto, acudieron a las oficinas de esta representación social de la Federación y por tal motivo es importante hacer de su conocimiento tres situaciones jurídicas que consideramos son relevantes para la presente audiencia. En efecto, la primera de ellas es la entrevista que rindió el señor Luis Alberto López López, tal como refiere el defensor, en la que aporta información en donde se estima de gran importancia para la investigación y la actividad del caso de esta Fiscalía. Tal y como se expuso en la primera parte de esta audiencia, los hechos que se le fueron materia de imputación del señor Luis Alberto consistieron en que junto con otras personas, participaron en un esquema. Perdón, licenciado, lo voy a interrumpir, y ya conocemos los hechos en materia de la imputación, para no repetir información que, cuando menos las partes y la suscita, ya tenemos conocimiento. Prosiga, por favor. Sí, señoría, con todo respeto le manifiesto, no es que se esté repitiendo información, ni mucho menos, simplemente que es generar la base, el fundamento para lo que en un momento posterior esta Fiscalía va a solicitar. De tal forma le solicito me permita continuar conforme tenemos establecida nuestra estrategia, si no tiene inconveniente. Muy bien, dado estas manifestaciones de la defensa de la posible celebración de este acuerdo, voy a dar pauta a ello, pero sí hago mención, no es lo propio, ya los aquí presentes conocemos los hechos en materia de la imputación. Esta es una continuación de la audiencia inicial, de yo estar permitiendo que se repita a cada momento información, pues se prolonga la audiencia y eso hace muy pesado para todos los aquí presentes. Yo les pido siempre a las partes que cuando se trate de información a la que ya han hecho referencia, pues serían los hechos en materia de la imputación, pero nuevamente sin señalar circunstancias de tiempo, modo y lugar. Esa es la razón por la que estoy solicitando que no se reproduzca nuevamente esta información, pero reitero, en base a este acuerdo y la posibilidad de lo que usted vaya a solicitar, entonces le voy a autorizar que vuelva a hacer mención de los hechos en materia de la imputación. Adelante. Le agradezco, señoría, le comento que trataré de ser lo más breve posible y no entraré de fondo con circunstancias netamente que ya fueron materia como tal propiamente de la imputación, pero sí haré referencia respecto de algunos puntos que consideramos que son importantes para darle una coherencia y congruencia a la presente disertación. Muy bien, lo escucho. Muy bien. En ese tenor, señoría, respecto, como sabemos, derivado de la formulación de imputación, que consistió en que el señor Ricardo Anaya Cortés en el año de 2007 le hizo un favor al señor Manuel Barreiro Castañeda, favor que en lo medular consistió que siendo el señor Ricardo Anaya Cortés, secretario particular del gobernador del estado de Querétaro, en aquel entonces, señor Francisco Garrido Patrón, de manera previa a que se autorizara la venta del rancho denominado La Machorra, proporcionó información sobre esta desincorporación de propiedad estatal al mencionado Manuel Barreira Castañeda. Además, se cuentan con datos de prueba que
permiten inferir válidamente que no solamente se proporcionó dicha información, sino que se utilizaron las funciones propias de esos encargos para garantizar que sería la empresa Tyson, que sirvió de prestanombres a Manuel Barreira, quien sería ganadora en este proceso de adjudicación. De esta manera, el señor Manuel Barreiro Castañeda pagó este favor al señor con la venta de un terreno de aproximadamente 11 millones de pesos a Ricardo Anaya Cortés para que 3 años después, su señoría, se le recomprara por la cantidad de aproximadamente 54 millones de pesos, es decir, 4 veces más su valor original. Hecho que conforme a la experiencia internacional y nacional se identifica como la tipología de lavado de dinero denominada carrusel de la especulación inmobiliaria. Y el hecho de que esta conducta se clasificara como el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita atendió a que, para llegar a los recursos para que la supuesta compra de esos 54 millones de pesos, Manuel Barreira Castañeda utilizó una serie de empresas fachadas, como en su momento se indicó, en las que se hizo transitar sus recursos por todo el mundo, incluyendo paraísos fiscales, tales como Gibraltar, las Islas Turcos y Caicos y Suiza, para finalmente estos recursos fueran captados por la empresa fachada Manhattan Master Plan Development, de la cual es socio y representante legal el ahora imputado. Empresa que ha sido declarada como empresa fachada por el sistema, por el SAT, para que a final de cuentas se entregaran los 54 millones de pesos a la empresa denominada Juniserra, empresa, como se manifestó previamente, su beneficiario es el señor Ricardo Anaya Cortés. Esta afirmación tiene sustento en la información que proporcionó precisamente el señor Luis Alberto, que corrobora la teoría del caso de esta fiscalía y obedece a que básicamente nos proporcionó información con la que se da cuenta de que, en efecto, él le sirvió de prestanombres al señor Manuel Barreiro Castañeda al constituirse como accionista de Manhattan Master Plan Development y firmar todos los documentos que aquel, es decir, Manuel Barreiro, le solicitara. Esta es, su señoría, como le dije, la primera de las situaciones jurídicas que considera importante esta Fiscalía de la Federación. La segunda, como ya se manifestó también, es el acuerdo reparatorio del cual en un momento me ocupo. El día de ayer, la persona jurídica Manhattan Master Plan Development, en carácter de imputada, celebró un acuerdo reparatorio con la víctima del delito, representada en este momento por la Unidad de Inteligencia Financiera, específicamente derivado de las facultades que le da la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Carácter que, como ya se manifestó su señoría previamente, se le reconoció durante la dilación constitucional. Este acuerdo se celebró, como ya se manifestó previamente, en sede ministerial, puesto que la persona jurídica, Manhattan, aún se encontraba en la etapa específicamente, y hay que dejarlo claro, de investigación inicial. Por lo que se tuvo como consecuencia que el lote 82, del cual nos hemos venido refiriendo, que es el inmueble en el que se transformaron los recursos de origen ilícito, fuera entregado a la Unidad de Inteligencia Financiera como parte de la reparación del daño por hecho que esta materia, que es el hecho de la investigación. Por lo que ahora la propiedad de este inmueble pasó a formar parte del patrimonio del Estado. Esto no solo implica que se cumplieron con los objetivos de este nuevo sistema de justicia penal, su señoría, que, como todos sabemos, consisten en privilegiar los mecanismos de auto y heterocomposición para la solución de conflictos, sino que se cumplió con uno de los fines y compromisos asumidos por el Estado mexicano con los organismos internacionales, como previamente se ha venido manifestando, de investigación y prevención del lavado de dinero nacional e internacional, consistente en el debilitamiento
por conducto de medios y herramientas legales de las estructuras y de los patrimonios ilícitos. La tercera situación jurídica que considera esta Fiscalía que es relevante para la presente audiencia, señoría, es específicamente, derivado de lo anterior, el desistimiento de la acción penal. Con motivo de lo anterior, el fiscal encargado de la investigación determinó consultar el desistimiento de la acción penal ejercida en contra del imputado Luis Alberto, tal y como lo establece el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual fue debidamente autorizado por quien tiene facultades para ello, y en un momento más me haré cargo en ese punto específico. Esto en virtud de que se consideró que el aporte conductual del señor Luis Alberto fue mínimo, así como que su actuación tuvo como base un vínculo de confianza con la que actuó bajo instrucciones, lo que conlleva a un grado de culpabilidad mínimo, aunado al hecho de que adoptó, como ya vimos, una actitud procesal congruente con los fines del proceso penal. Es decir, aportó información esencial de manera libre y espontánea, y en la medida de lo posible reparó el daño causado como se ha manifestado. Se aclara a su señoría que esta circunstancia no implica que esta autoridad ministerial pierda la facultad de investigar, ni mucho menos que se haya absuelto a persona alguna. Por lo contrario, con la información vertida y aportada, se vio robustecida la extensa investigación, lo que permitirá en el momento oportuno ejercer la acción penal en contra de los controladores y beneficiarios del esquema de lavado de dinero del que hemos venido hablando y del que específicamente se precisó en la audiencia próxima pasada. Con la finalidad, su señoría, de dar cumplimiento a lo establecido por el artículo 144 y explicar de manera breve los motivos del desistimiento de la acción penal, si usted me lo autoriza, procederé a motivar dicha petición. Bien, le voy a dar la autorización. También quiero ser clara, la facultad propiamente para ejercitar o no acción penal es exclusiva de la Fiscalía, yo ahí no me tengo que meter. Desde luego ha dado algunas razones por las que está solicitando este desistimiento de la acción penal. Desde luego, dada el estadio en el que nos encontramos con esta continuación de audiencia inicial, desde el momento en que se formula la solicitud para esta audiencia, para formular imputación, desde ese momento, conforme lo marca el Código Nacional de Procedimientos Penales, la Fiscalía ya está ejerciendo esa facultad del ejercicio de la acción penal. Y por tanto, con posterioridad a ello, lo que procede es bien el sobreseimiento de la causa penal por alguna de las razones que establece el Código Nacional, o bien, entre ellas estaría también desde luego el desistimiento de la acción penal, pero en términos de este numeral 144 que establece que justamente el desistimiento conlleva al sobreseimiento. Y reitero, como es un desistimiento, no me puedo meter más en las facultades de la Fiscalía, pero si es su deseo exponer estas razones, yo lo escucho, por favor. Sí, señoría. Adelante. Un segundo, señorita. Sí. Sí, gracias, señoría, seré muy breve. No, bien, lo escucho. En perspectiva de esta Fiscalía de la Federación, se considera que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece cuándo se está en presencia de un delito para poder vincular. En el caso concreto, debe de existir una ofensa de gran magnitud que en efecto ponga en peligro injustificadamente un bien jurídico de trascendencia para las personas y la nación. Sin embargo, cabe aclarar que no es cualquier ofensa
a un bien jurídico titulado la que puede ser considerada como delito, ni debe ser merecedora de la reacción penal, sino solo aquellas que sean de grado tal que ninguna otra barrera de protección sea suficiente para la salvaguarda y su tutela. A esto se le conoce como los principios de última ratio y mínima intervención del derecho penal. Estos principios debemos entenderlos como mandatos de optimización que se traducen en normas hermenéuticas. En el caso concreto, su señoría, las razones por las cuales se arribó a esta conclusión es derivado del aporte conductual del imputado, que como se dijo, fue secundario y accesorio para la consecución del hecho de la materia de la investigación. Asimismo, se demostró y quedó establecido la inexistencia de la retribución económica por su participación en el hecho. Es decir, el señor Luis Alberto no recibió retribución alguna, lo que hace patente que su grado de culpabilidad, es decir, el reproche penal de que podría ser sujeto, es prácticamente mínimo, si no es que nulo. Por otra parte, su señoría, el señor Luis Alberto siempre actuó bajo un vínculo de confianza, pues como se dijo, el imputado se desempeñaba como chofer del señor Manuel Barreiro Castañeda. Asimismo, la actitud procesal del imputado fue una actitud que nos permitió entender cuál fue su relación e intervención, básicamente en el hecho que en su momento se le imputó, y como se dijo, el día de ayer, acudió ante la Fiscalía, en donde aportó información eficaz, real y eficiente para la propia investigación que se continúa y para corroborar varias líneas de investigación que refuerzan la teoría del caso de esta Fiscalía. Asimismo, cabe destacar, como ya también se manifestó, el señor Luis Alberto, en representación de la empresa Manhattan Master Plan Development, suscribió un convenio, un acuerdo reparatorio, en donde cede a título de reparación del daño el lote 82 que ha sido materia de la investigación. Mismo que ha sido autorizado por quien en su momento tiene facultades y en un instante me referiré a ello. Concluyendo en esta parte, su señoría, que ante la insignificancia del aporte conductual del imputado, la inexistencia de retribución alguna por su participación, el sesgo cognitivo que disminuyó a un grado mínimo el reproche penal, así como la actitud adoptada con posterioridad a la comisión del hecho, con base en los principios de última ratio y mínima intervención, esta Fiscalía de la Federación estima que de incoar la reacción penal en contra del señor Luis Alberto sería desproporcionado y contrario a los fines de un sistema de justicia penal propio de un Estado de Derecho. En virtud de ello, acorde con el artículo 329 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este sobreseimiento habrá que entender que puede ser total o parcial. Será total cuando se refiera a todos los delitos y a todos los imputados, y parcial, como lo es en este caso, cuando se refiera a algún delito o bien algún imputado, de los varios que en su momento hubiere en la investigación y que hubieran sido objeto de vinculación a proceso o de formulación de imputación. En el caso concreto, el ejercicio de la acción penal se realizó únicamente, como se sabe, respecto del señor Luis Alberto, así como de los hechos objetos
de la presente solicitud, por lo que el desistimiento debe quedar claro que en este caso solo abarca al imputado de mérito. De esta suerte, se hace patente la necesidad de continuar con la investigación y de la persecución e investigación de los hechos para que persista el aseguramiento hasta que se agote la investigación y desahogar las diversas líneas de investigación. Respecto de la autorización del acuerdo reparatorio, como se manifestó, este se llevó a cabo en ejercicio de la potestad derivada del acuerdo A-173-2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de febrero de 2016. En este caso, el artículo 3º, fracción primera del mencionado acuerdo, señala la delegación de facultades prevista por el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la autorización para solicitar el desistimiento de la acción penal ante el órgano jurisdiccional. Así, en el artículo 4º, inciso B, fracción tercera del acuerdo, se ha establecido, dentro de otras cosas, su señoría, la facultad prevista en el artículo 3º, fracción primera, es decir, que se delega al titular de la unidad especializada en investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y falsificación o alteración de moneda, llevar a cabo la autorización de los acuerdos reparatorios, como lo que en la especie ocurre. Para autorizar el desistimiento del ejercicio de la acción penal. Por lo tanto, debemos solicitarle que se tenga por autorizado en sede ministerial por una parte y que se lleven a cabo y surtan los efectos legales que señala la propia legislación. Es cuanto, señoría. Muy bien. Tiene el uso de la voz ahora la víctima, por favor. Muchas gracias, señoría. Sí, pues en efecto, el día de ayer se celebró un acuerdo reparatorio entre la Secretaría de Hacienda por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera y el aquí imputado, y pues deriva en la cesión del inmueble para efectos de reparación del daño. Por lo tanto, pues no existe óbice por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para los efectos que señaló en su solicitud del Ministerio Público. Y es cuanto. Bien, pero dado el carácter de víctima, algún señalamiento que tenga que hacer, la Fiscalía en su exposición me ha referido que a su consideración se llevó a cabo la reparación integral del daño. Quiero mencionar que la celebración de este acuerdo reparatorio fue en sede ministerial. Yo no me puedo meter en cuanto a su eficacia porque no es autorizado en sede judicial. Sin embargo, le pregunto a la víctima alguna manifestación, propiamente alguna oposición que tuviera por el desistimiento que está haciendo la Fiscalía en este momento de la acción penal en contra del imputado Luis. Gracias. No, señora, ninguna posición por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por contarse al desistimiento del Ministerio Público en la causa. Muy bien, gracias. Entonces ahora tiene el uso de la voz la defensa. ¿Algo más que quiera manifestar con esta solicitud que está, el desistimiento de la acción penal planteada por la Fiscalía? Gracias, señoría. Únicamente con las manifestaciones vertidas por la Fiscalía, solicitar a sus señorías se puede pronunciar también respecto a las medidas cautelares que en su momento le fueran impuestas a mi cliente. Es cuanto, señoría. Gracias. Solo le preciso a la Fiscalía en cuanto a este oficio en donde se está mencionando propiamente lo relativo a la autorización para el desistimiento. Esto obra en la carpeta de investigación, ¿verdad? Le pregunto eso a la Fiscalía. El oficio de autorización, sí, su señoría. De hecho, es de fecha 9 de abril de 2018. Muy bien, y por otro lado, en lo que ve a la víctima, déjeme ver, me dice el auxiliar de sala, me dejó algún documento que se le haya recabado, por favor. Gracias. Muy amable.
No tenemos ningún otro oficio que haya acompañado la víctima para ostentar este carácter, ¿verdad? El que menciona aquí director de procesos legales. Digo, eso lo supongo, parto de que también la tiene así justificada ante la Fiscalía en la carpeta de investigación. Sí, en efecto, señoría. Un segundo, por favor. Un segundo, se aproxima el auxiliar de sala. Gracias. Muy bien, lo escucho, perdón. Sí, señoría. En los registros que integran la carpeta de investigación existe constancia debidamente autentificada respecto no solamente de la identidad del licenciado, sino también de su nombramiento y evidentemente de todas sus actuaciones procesales que ha llevado a cabo. Gracias. Antes de que yo emita mi pronunciamiento, Luis, ¿alguna manifestación que usted desee hacer? Lo escucho, por favor. Ninguna, señoría. Muy bien, gracias. Entonces voy a dar por cerrado el debate y me voy a pronunciar, dados estos planteamientos que está haciendo por un lado la defensa en cuanto a la celebración de este acuerdo reparatorio y por otro lado la solicitud de desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía. Y respecto de la cual la víctima dice que no tiene alguna oposición. Muy bien, entonces menciono o reitero lo que indiqué. Una vez que la Fiscalía solicita audiencia para formular imputación, con ello se entiende que está ejerciendo este derecho, que tiene esta facultad del ejercicio de la acción penal. Posteriormente, como lo indica el Código, puede determinarse el desistimiento de la acción penal cubriendo una serie de requisitos, como así lo precisa el numeral 144 del Código Adjetivo. Entre ellos es justamente contar con esta autorización para llevar o para verificar este desistimiento, y la Fiscalía en esos términos me está indicando que ello se corrobora o se parte de este acuerdo que es el A173 de 2016, por conducto a través del cual el Procurador General de la República delega a los servidores públicos que se indican las facultades previstas en diversas leyes, y este fue publicado el 21 de octubre de 2016 en el Diario Oficial de la Federación y que abrogó diverso acuerdo hasta ese entonces vigente. Y entonces así se parte de que el agente del Ministerio Público de la Federación está legitimado para realizar el planteamiento, pues está invocando el oficio, esto es a través del cual se está concediendo esta autorización para realizar en esta audiencia el desistimiento de la acción penal. Partiendo de ello y reiterando, el fiscal es quien ejerce la pretensión punitiva del Estado y como tal puede decidir si cuenta o no con elementos propiamente para seguir continuando con esta facultad del ejercicio de la acción penal y por ende determinar el momento en que puede o no desistirse de la misma. Ello conforme a la literalidad del numeral 144, párrafo tercero del Código Nacional de Procedimientos Penales. En el caso se verifica esta autorización para, en esta audiencia, reitero, proceder al desistimiento de la acción penal. Solamente voy a acotar las razones que me está dando la Fiscalía para proceder a este desistimiento. Desde luego es la presencia de este acuerdo reparatorio celebrado con el imputado, por virtud del cual se está cediendo la propiedad a favor del Estado de este lote 82, materia de esta compraventa que conforme a los hechos materia de la imputación, se decía se adquirió con recursos de procedencia ilícita. Muy bien, entonces, por virtud de este acuerdo reparatorio, se dice existe la reparación del daño con motivo de los hechos materia de la imputación, que en esencia estribaban, por un lado, en estas dos modalidades en términos del artículo 400 bis, su fracción primera y la segunda, que Luis propiamente había convertido recursos en un inmueble,
a sabiendas de que eran de procedencia ilícita, y por otro lado que a su vez también pretendió ocultar la propiedad de dicho inmueble, también, adquirido con recursos de procedencia ilícita. Bueno, en esencia, digo muy sumeramente, eran los hechos materiales de la imputación, y de las demás circunstancias de tiempo, modo y lugar las tengo por reproducidas. Pero las razones, como le indiqué, que pueda darnos la Fiscalía para este desistimiento no son susceptibles de valoración de la suscrita. Esa facultad, reitero, la tiene solamente la Fiscalía, y también otras razones que me está dando solamente para justificar por qué procede a este desistimiento de la acción penal. Además, es porque, refiere Luis, proporcionó información pues veraz o de calidad que estima es idónea y pertinente para agotar o continuar con sus líneas de investigación con respecto a diversos hechos que también expuso al formular la imputación, y que indica más adelante posiblemente le permitan pues continuar con el seguimiento respecto a las demás personas que posiblemente puedan estar involucradas con todos estos hechos. Aunado a ello, también me precisa la Fiscalía pues que está atendiendo propiamente a condiciones muy particulares de usted, Luis. Dice que conforme a la entrevista que sostuvo en sede ministerial, él está advirtiendo que usted pues actuó meramente solamente por vínculos de confianza con la persona que se identificó bajo las iniciales MBC. También refiere que usted no obtuvo propiamente alguna ganancia o algún ingreso económico, que solamente usted está aceptando que efectivamente accedió a participar para constituir esta persona moral que es Manhattan, y para firmar todos los diversos documentos que el propio MBS le solicitó que se firmaran, de tal suerte que la Fiscalía concluye esto pudiera incidir en un grado de culpabilidad muy mínimo para Luis, incluso nulo. Y por ello, a mi consideración, dice la Fiscalía, lo procedente es que por todas estas razones yo me desista de la acción penal. Entonces, ante esta solicitud de la Fiscalía, de conformidad con los numerales 144, tercer párrafo, y 327, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales, se decreta el sobreseimiento total de esta causa penal, que es la número 85 de 2018, seguida en contra de Luis Alberto, por los hechos en materia de la imputación, y que concretamente se clasificaron en este ilícito propiamente del empleo de estos recursos de procedencia ilícita. Voy a precisar estos términos en que se clasificaron estos hechos. Es el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita en las modalidades de convertir recursos en un inmueble dentro de territorio nacional con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita, y ocultar la propiedad de un inmueble que resulta el producto de una actividad ilícita con conocimiento de que procede de tal y dentro del territorio nacional. Previsto y sancionado en el artículo 400 bis en relación con las fracciones primera y segunda del Código Penal Federal. En su momento se le atribuyó una probable participación en términos del artículo 13, fracción tercera, esto es como autor, y a título doloso. Ello al margen de que también se precisó que se trataba de un delito continuado, y por ello se estaba solicitando que en su momento, en caso de ser punible estos hechos en materia de la imputación, se aplicara el numeral 64 del Código Penal. Esto es la factibilidad de que se aumentara hasta en una mitad las penas previstas para ese delito. Muy bien, entonces ahora en cuanto a los efectos de este pronunciamiento de sobreseimiento, Luis, le hago de su conocimiento que desde luego pone fin a esta causa penal, inhibe a la Fiscalía de una nueva persecución en su contra por estos dos hechos en materia de la imputación y de los que ahora se está desistiendo de la acción penal. Quiero precisar, en atención a esta solicitud expresa de la Fiscalía, desde luego el desistimiento es solamente respecto de su persona, y con respecto a estos dos hechos materia de la imputación no abarca de ninguna manera a ninguna otra de las personas mencionadas al formular la imputación, ni ninguno otro de los hechos
que de esa narrativa pudieran ser constitutivos de delito. Como lo precisó la Fiscalía, la solicitud para formular imputación fue en contra de usted. Esta causa penal a la que he hecho referencia solamente se tramita en contra de usted, por ende yo debo decretar el sobreseimiento total de la causa penal, que reitero es solamente respecto de su persona. Muy bien, otro de los efectos de este sobreseimiento es que equivale a una sentencia absolutoria, esto es, no se va a quedar ningún antecedente o registro de tipo penal en su persona con motivo de la tramitación de esta causa penal. Ahora bien, por lo que acontece y en respuesta a esta solicitud de la defensa, con fundamento en el artículo 328 del Código Adjetivo, Luis, otro de los efectos son desde luego el cese de las medidas cautelares que se le impusieron a usted en la audiencia inicial y que fueron justamente las de presentación periódica, prohibición de salir y desde luego tiene que proceder a la cancelación de la garantía económica que le fue impuesta por la cantidad de 15,000 pesos. En este momento no contaba con el dato si usted ya cumplió con dicha garantía, de haber exhibido ya la misma, desde luego se tiene que proceder a su cancelación y devolverse cuando menos, si le exhibió a través de billete de depósito, el billete correspondiente. En atención a que esta determinación de sobreseimiento es susceptible de apelación en el plazo de 3 días, yo tengo que dejar transcurrir este plazo, salvo que las partes, conforme así lo autorice el legislador, renuncien al plazo para apelar esta determinación de sobreseimiento, supuesto en el cual yo decretaría la firmeza del mismo. Le pregunto a la Fiscalía si se reserva su derecho de apelar. Sí, de hecho, renunciamos a la apelación, al plazo de apelación, señoría. Muy bien. La víctima. De la misma forma, renunciamos al plazo de apelación. Muy bien, gracias. La defensa. De igual forma, señoría. Muy bien. Luis, antes de que me diga si renuncia o no al plazo, usted consúltelo con su defensor, por favor. Sí, renuncia al plazo, señoría. Muy bien, entonces se decreta la firmeza de este sobreseimiento total en la causa penal y por ende también procede a determinar el archivo definitivo de esta causa penal. Con fundamento o para dar cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1 de 2009, los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización y depuración, así como destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito y también aplicable a los centros de justicia penal federal. Informo aquí a los presentes que se va a dar seguimiento a dicho acuerdo para determinar en su caso si pueda tener o ubicarse en estos supuestos de relevancia histórica o documental. En el caso de que no sea así, se asentará esto en la carátula correspondiente y también se seguirán los plazos previstos para, en su caso, remitirlo al área correspondiente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para su conservación. Muy bien. Las partes quedan notificadas ya en esta audiencia de esta determinación. Previo al cierre de la audiencia, les pregunto si tienen alguna solicitud. Por favor, escucho a la Fiscalía. Sí, su señoría, solamente copia del audio y video de la presente audiencia. Muy bien. La víctima, ¿alguna solicitud? Ninguna, señoría, muchas gracias. Muy bien. ¿La defensa? Sí, señoría. De igual manera, copia del audio y video y del acta mínima, por favor. Muy bien. Se autoriza propiamente copia de audio y video de la audiencia. Esta audiencia genera desde luego una versión escrita en la que se establece las razones del sobreseimiento y también la suscrita lo que hace es una constancia, digamos, una certificación de lo acontecido en la audiencia, digamos, es meramente para efectos administrativos una relación muy sucinta de lo que aconteció en la audiencia. Si gusta la defensa, le puedo dar pues copia también de la misma. No hay una acta como tal en la que se transcriba el contenido de esta audiencia porque no lo impone el legislador. Bien, señoría, entonces la resolución que emita su señoría. Muy bien, gracias.
Solo para acotar y antes de dar el uso de la voz a Luis, sí advierto ya que usted constituyó la garantía a través de este billete de depósito que es el 835364, entonces usted ya estaría en condiciones desde luego de que le sea devuelto este billete al adquirir ya firmeza esta determinación de sobreseimiento. Luis, en ejercicio de su derecho a intervenir por última vez en esta audiencia, algo que quiera hacer de mi conocimiento, alguna duda que tenga, lo escucho, por favor. Ninguna, señoría. Muy bien, no habiendo más que determinar en esta audiencia, presida por la SOCITA en su carácter de juez de control, se decreta su cierre siendo las 13:38. Que tengan buena tarde, gracias. Solicito a los entes presentes ponerse de pie para despedir a la señora jueza. Pueden tomar asiento.